Hola chicos. Bienvenida al canal Agradable TV. Hande Erçel y Kerem Bürsin volvieron a estar juntos tras la noticia de su muerte. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. El destino de Kerem. La noche había caído sobre Estambul como un manto de terciopelo oscuro. Las luces de la ciudad brillaban sobre el Bósforo, reflejándose en las aguas tranquilas que parecían guardar miles de secretos. Kerem observaba el paisaje desde la terraza de un elegante hotel. A pesar de la fama, el éxito y el reconocimiento internacional, había algo que faltaba en su vida. Aquella noche no imaginaba que el destino estaba a punto de cambiarlo todo. Mientras terminaba una entrevista para una revista internacional, una joven apareció en el salón principal del hotel. Su nombre era Valeria. Había llegado desde España para trabajar como fotógrafa en un proyecto cultural entre Turquía y Europa. Valeria tenía una sonrisa capaz de iluminar cualquier habitación. Sus ojos color miel transmitían una mezcla de dulzura y determinación que llamaba la atención de todos los que la conocían. El primer encuentro ocurrió por casualidad. Kerem caminaba distraído por el vestíbulo cuando chocó accidentalmente con ella. Una carpeta llena de fotografías cayó al suelo. «Lo siento muchísimo», dijo Kerem inclinándose para ayudarla. «No te preocupes», respondió ella sonriendo. Creo que ambos estábamos demasiado distraídos. Durante unos segundos sus miradas se encontraron. Fue un instante breve, pero suficiente para que ambos sintieran algo especial. Los días siguientes continuaron coincidiendo en distintos eventos. Primero en una exposición de arte. Después en una cena benéfica. Más tarde durante una sesión fotográfica organizada por la misma fundación. Cada conversación parecía más natural que la anterior. Valeria descubrió que detrás de la imagen pública existía un hombre sensible, divertido y profundamente humano. Kerem, por su parte, quedó fascinado por la inteligencia y la pasión con la que ella hablaba de su trabajo. Una tarde decidieron caminar por las calles históricas de Estambul. Las antiguas fachadas, los cafés tradicionales y el aroma del café turco creaban una atmósfera mágica. ¿Crees en el destino?, preguntó Valeria. Kerem sonrió. Antes no estaba seguro. Ahora empiezo a pensar que sí. Ella bajó la mirada, intentando ocultar una sonrisa. El tiempo comenzó a pasar cada vez más rápido. Compartieron amaneceres junto al mar. Recorrieron mercados llenos de colores. Hablaron durante horas sobre sueños, miedos y proyectos de futuro. Por primera vez en mucho tiempo, Kerem sentía que podía mostrarse tal como era. Sin embargo, la felicidad nunca llega sin desafíos. El proyecto fotográfico de Valeria tenía fecha de finalización. Su regreso a Madrid estaba previsto para dentro de pocas semanas. La noticia cayó como una tormenta inesperada. Ambos intentaron ignorarla, pero cada día que pasaba hacía más evidente una pregunta. ¿Qué ocurriría cuando ella se marchara? La última semana llegó demasiado pronto. La noche antes de su partida caminaron juntos por la orilla del Bósforo.
El viento era suave y las luces de la ciudad parecían bailar sobre el agua. Valeria se detuvo. Tengo miedo, confesó. ¿De qué? De que esto termine. Kerem guardó silencio durante unos segundos. Después tomó suavemente su mano. Las historias importantes no terminan tan fácilmente. Ella sintió que el corazón le latía con fuerza. ¿Y si la distancia cambia todo? Entonces lucharé contra la distancia. Los ojos de Valeria se llenaron de emoción. Aquellas palabras eran exactamente lo que necesitaba escuchar. Por primera vez comprendió que aquello era mucho más que una simple historia de amor de verano. Era el comienzo de algo capaz de transformar sus vidas para siempre. Y mientras las estrellas brillaban sobre Estambul, ambos entendieron que el verdadero viaje apenas estaba comenzando. El amor que cambió el destino de Kerem Bürsin. Capítulo 1. Un encuentro inesperado. La primavera había llegado a Estambul. El aire fresco del Bósforo recorría las calles históricas de la ciudad mientras miles de personas disfrutaban de los primeros días soleados del año. Kerem Bürsin atravesaba uno de los momentos más exitosos de su carrera. Sus proyectos internacionales avanzaban a gran velocidad y su popularidad seguía creciendo en diferentes países. Sin embargo, detrás de las cámaras existía una realidad que pocos conocían. A pesar de la fama, se sentía solo. Las largas jornadas de trabajo, los viajes constantes y la presión mediática habían dejado poco espacio para la vida personal. Una tarde recibió una invitación para asistir a una gala benéfica en Estambul. Aunque al principio dudó en asistir, finalmente aceptó. No imaginaba que aquella decisión cambiaría su vida. La gala se celebraba en un elegante edificio histórico iluminado por cientos de luces doradas. Entre los invitados se encontraban empresarios, artistas y periodistas de diferentes países. Fue allí donde la vio por primera vez. Se llamaba Sofía. Era una joven periodista española que había llegado a Turquía para realizar una serie de reportajes culturales. Cuando sus miradas se cruzaron por primera vez, ninguno de los dos imaginó que aquel instante quedaría grabado en su memoria. Durante la cena terminaron sentados en la misma mesa. La conversación comenzó de manera casual. Hablaron sobre cine, sobre viajes, sobre música, sobre sueños. Las horas pasaron sin que se dieran cuenta. Por primera vez en mucho tiempo, Kerem sintió una conexión genuina con alguien que no lo veía únicamente como una celebridad. Sofía veía a la persona detrás del personaje público. Y eso lo sorprendió. Capítulo 2. Las calles de Estambul. Durante las semanas siguientes continuaron viéndose. Primero para entrevistas, después para tomar café, más tarde simplemente para pasear. Las calles de Estambul se convirtieron en el escenario de una historia que crecía día tras día. Visitaron la impresionante Santa Sofía. Recorrieron el histórico Gran Bazar. Compartieron atardeceres junto al Bósforo. Cada encuentro fortalecía el vínculo entre ellos. Sofía admiraba la sencillez de Kerem. Kerem admiraba la valentía de Sofía. Por primera vez en años, ambos sentían que podían ser completamente sinceros. Sin máscaras.
sin apariencias, sin miedo. Una noche, mientras observaban las luces reflejadas sobre el agua, Sofía hizo una pregunta. ¿Eres feliz? Kerem permaneció en silencio unos segundos. Estoy aprendiendo a serlo. Ella sonrió, y aquella sonrisa se convirtió en una de sus imágenes favoritas. Capítulo 3. La distancia. Pero el destino tenía otros planes. El contrato laboral de Sofía estaba llegando a su fin. Pronto tendría que regresar a Madrid. La noticia golpeó a ambos con fuerza. Ninguno quería hablar del tema. Sin embargo, cada día que pasaba acercaba el momento de la despedida. La última noche caminaron juntos junto al mar. El viento movía suavemente el cabello de Sofía. Kerem la observó durante unos segundos. No quiero perderte. Ella sintió que su corazón se detenía. Yo tampoco. Por primera vez, las palabras que ambos habían evitado durante meses salieron a la luz. Hablaron de amor, hablaron de miedo, hablaron del futuro. Y cuando llegó el momento de despedirse, comprendieron que aquello no era un final. Era apenas el comienzo. Capítulo 4. Un amor a distancia. Los meses siguientes estuvieron llenos de videollamadas, mensajes y viajes inesperados. Madrid y Estambul parecían estar separadas por miles de kilómetros. Pero emocionalmente nunca habían estado tan cerca. Cada conversación fortalecía la relación. Cada reencuentro era más emocionante que el anterior. Ambos comenzaron a imaginar una vida juntos. Una vida lejos de los titulares. Lejos de los rumores. Lejos de las expectativas de los demás. Una vida construida únicamente sobre el amor. Sin embargo, la fama tenía un precio. Los medios comenzaron a especular. Las fotografías aparecieron en revistas. Los rumores crecieron. La presión aumentó. Y la relación enfrentó su desafío más difícil. Capítulo 5. La decisión. Una tarde, después de meses de incertidumbre, Sofía recibió una propuesta profesional extraordinaria. Un importante medio internacional le ofrecía un puesto permanente en Turquía. Era la oportunidad que siempre había soñado. Pero también significaba cambiar completamente su vida. Aquella noche se reunió con Kerem. Caminaron durante horas. Hablaron sobre sus miedos, sobre sus esperanzas, sobre todo lo que habían vivido juntos. Finalmente Sofía sonrió. Creo que ya tomé mi decisión. ¿Cuál? Quiero quedarme. Kerem sintió que el mundo se detenía por un instante. Y entonces comprendió que el amor no siempre consiste en encontrar a la persona perfecta. A veces consiste simplemente en encontrar a alguien que decida caminar a tu lado cada día. Tomó su mano. Y juntos comenzaron una nueva etapa. Una etapa llena de desafíos. De sueños, de aventuras, y sobre todo, de amor. Fin del primer arco de esta historia romántica ficticia. Corazón rojo, el amor más allá de las estrellas. Una historia romántica inspirada en Kerem Bürsin ficción. Capítulo 1. El encuentro. La lluvia caía suavemente sobre las calles de Estambul cuando Kerem Bürsin salió de un estudio de grabación después de una larga jornada de trabajo. El éxito lo acompañaba desde hacía años.
Sus series viajaban por decenas de países y millones de personas seguían cada uno de sus proyectos. Sin embargo, aquella noche sentía un extraño vacío. Mientras caminaba por una calle cercana al Bósforo, decidió entrar en una pequeña librería para refugiarse de la lluvia. Fue allí donde la vio. Sentada junto a una ventana estaba una joven llamada Isabela. Leía una novela mientras tomaba café. La tranquilidad que transmitía llamó inmediatamente la atención de Kerem. Sin saber por qué, tomó un libro de la misma estantería y se sentó cerca de ella. Durante varios minutos ninguno dijo una palabra. Hasta que Isabela levantó la mirada. «Creo que estás sosteniendo el libro al revés». Kerem observó la portada y soltó una carcajada. «Me has descubierto». Ella sonrió. Y en aquel instante comenzó una historia que ninguno de los dos olvidaría. Este es nuestro fin, vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.